especial. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van esas actividades? Uy, buena energía de este lado. ¿Cómo está la energía por aquí? Vean, hay empate aquí ustedes. Ustedes pónganse las pilas. No hay energía aquí. ¿Cómo está la energía aquí en el centro? ¡Ah! Bueno, qué chévere estar con ustedes. ¿Cómo es que se llama el colegio de aquí? ¿Cómo? Institución Educativa de Patillal. Ese es el nombre, ¿verdad? Bueno, yo también estudié aquí. Pero cuando eso no se llamaba, no tenía el nombre que hoy tiene. Se llamaba Colegio de Educación Media de Patillal, CONALPA. ¿Alguna vez he escuchado esa sigla, verdad? CONALPA. En la época nuestra, ese era. De verdad que cada vez que hay una promoción de bachilleres, yo siento envidia de la buena, porque no tuve la dicha de ser egresado de acá de la institución. Me tocó terminar en la ciudad de Valledupar. Mas, sin embargo, toda mi vida he tenido unos lazos de hermandad con los profesores y especialmente con el rector del Colegio de Educación Media de Patillal, ahora la Institución Educativa de Patillal. Y siempre hemos tratado de hacer actividades con el propósito de que los niños y jóvenes de Patillal se preocupen por algo que es muy importante en la vida de los seres humanos, y es conocer nuestra historia. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hace exactamente hoy, 14 años, realizamos un evento muy bonito aquí en la plaza de Patillal, en la cual hicimos la escenificación de la historia de la Malena. Fue una dramatización hermosa donde participaron estudiantes, profesores y la comunidad en general, con el propósito de que la gente, a través de esa manifestación o expresión teatral, supieran y tuvieran conocimiento de lo que para nosotros es la mitología de la Malena. En ese evento cultural, también los estudiantes del colegio hicieron la obra de teatro La Patilladera, que es una obra musical de un maestro de la música vallenata, nacido en nuestra tierra, como lo es el maestro Rafael Escalona Martínez. Esas inquietudes culturales y todas esas cosas que significa la grandeza de esta tierra, desde muy pequeño me motivaron, y cada vez que pasa el tiempo me preocupo más por conocer de nuestra historia, especialmente de nuestras familias. Yo nací cerquita de la casa donde vivía el maestro Chema Guerra. Imagínense ustedes, un maestro de las calidades poéticas de Chema Guerra. Más arribita vivía el maestro Julio García, ahí seguidito Julio Gregorio Arias, y en la misma calle los hermanos Maestre Molina, donde nació Chiche Maestre, Gustavo, Rodolfo, el mismo Raúl, que también es exponente de nuestra música. Y seguimos caminando por el pueblo, y a medida que caminábamos, lo que encontrábamos eran personajes que hacen parte de la vida cultural y de la vida histórica de Patillal. Seguíamos caminando y nos encontramos precisamente el lugar donde nació el maestro Rafael Escalona, uno de los más grandes de la música vallenata y de la música colombiana. Y seguimos haciendo la circunvalar por el pueblo, y encontramos un lugar muy, muy importante, que fue donde nació el pintor Jaime Molina. Se encuentra acá exactamente al frente de la casa de donde vive el maestro de obra Elvis Díaz. Ahí seguidito hay otra casa que tiene mucha historia para Patillal, que fue donde murió Freddy Molina Daza un 15 de octubre del año 1972. Seguidamente encontramos una casa que es la que se encuentra aquí al frente, donde vivió un poeta extraordinario de nuestra tierra que se llamó Ángel Silva Martínez, una de las personas más ilustradas que a través de la historia ha tenido nuestro pueblo. Seguidamente encontramos la casa, la famosa Casa Grande de Patillal, donde vivió una señora muy importante para nosotros, igualmente hermana de Jaime Molina, Elina Molina de Cárdenas. Siguiendo, encontramos la casa del poeta y maestro de siempre, José María
Chema Maestre. Seguido está la casa de otro historiador de nuestra tierra, una persona muy ilustrada que se llamó Checha Molina, César Molina. Era un pueblo pequeñito. En esta casa que ustedes ven ahí nació un abogado que se llamó Hernando Molina Maestre. Es el famoso doctor Molina, que de pronto en una canción que ustedes han escuchado que se llama La Patillalera, que cita el maestro Escalona en ese episodio de Juana Arias, cuando un juntero le robó su hija consentida, la preferida, la pechichona. En ese pueblo pequeño, para esa época, miren todo lo que ocurría, todo lo que existía y todo lo que eso vale para la cultura y la historia de nuestro pueblo. Y solamente le estoy hablando de personajes destacados que se conocen a nivel nacional y que hoy hacen parte de diferentes textos de nuestra cultura. Entonces, ni se diga otras generaciones que posteriormente nacen y que han engrandecido el nombre de Patillal como tierra de grandes personajes. Esta es una inmensa sabana. En este lugar donde nos encontramos, todavía tuvimos la dicha de conocer la cancha de fútbol inmensa, donde veníamos los niños y jóvenes a jugar ya hace más de 35 o 40 años. Y por eso aquí en Patillal siempre se ejerce la hegemonía en el tema del fútbol, porque aquí, un pueblo pequeño, aquí todos venían a jugar. Y la verdad que la mayoría eran unos grandes deportistas. Y se disfrutaba la sabana, se disfrutaba el paisaje. Y por ello, de pronto es que en este pueblo, la gente, ante la majestuosidad que nos brinda Dios y la naturaleza, ¿qué más hacían sino inspirarse en tanta belleza, hacer poesía, hacer canciones? Hubo una época en esta tierra que cualquier persona le hablaba en verso al vecino, al amigo. Los piropos eran muy hermosos, eran poesías para endulzar a las bellas damas. Eso ocurrió en nuestro pueblo. Y también se narraban los acontecimientos, aquellos sucesos del amigo, de la amiga, de la novia, del compadre. Eso se volvió canción. Motivado por esas razones, yo tomé de manera arbitraria y llevo a cuesta el peso de tratar de mantener viva la historia de nuestro pueblo, especialmente lo que tiene que ver con su literatura, lo que tiene que ver con su poesía, con sus composiciones. Aquí también tenemos buenos escritores, y muchos de esos muchachos que hoy escriben y que lo están haciendo muy bien, comenzaron aquí en el colegio de Patillal. Por eso a mí siempre me une ese sentimiento de admiración por la institución, porque soy una persona consciente de lo importante que es la institución para el desarrollo cultural de nuestro pueblo. Y tenemos que mantener siempre viva esa llama de lo importante que es Patillal para toda la región. En mis preocupaciones por conocer de la historia de Patillal, tuve la dicha de conocer a la socióloga Ruth Ariza, que a ella ahora le va a contar cómo hizo para conseguir parte de la historia de Patillal, pero que no hace parte de la tradición oral, sino que son documentos que quedaron registrados en notaría, lo que quiere decir que son documentos creíbles y que lógicamente nosotros como patillaleros tenemos que tenerlos en cuenta, pero que además, como estamos frente a una población totalmente joven, a estudiantes que en unos 3, 4 años ya vendrán de regreso de las universidades, de pronto historiadores, sociólogos, queda abierto un gran debate para seguir construyendo la historia de nuestro pueblo, porque eso no puede quedar en lo que nosotros hemos investigado, sino que esto tiene que seguir haciéndose a través de los años para que no muera nuestra historia. Hace 15 años hicimos ese evento y aquí hay muchachos que no tienen 15 años, ¿cierto? Lo que quiere decir que constantemente tenemos que estar renovando el conocimiento con el propósito de seguir manteniendo
viva todo ese acervo que hace parte de la cultura de nuestra tierra, de la cultura de nuestro pueblo. Este es un pueblo donde cuando uno comienza a hablar con los mayores, escudriña y escudriña, y lo que encuentra son bellezas, cosas que uno jamás le pasaron por la mente y que pasaron aquí en este hermoso caserío que cariñosamente le decimos Patillal. Queremos que ustedes se apropien de esa historia, que sigamos investigando, que sigamos profundizando con el propósito, muchachos, de que las nuevas generaciones se encuentren con estas divinidades. Algún día llegué aquí a la institución educativa con mi amigo Rodolfo Maestre en un conversatorio y tarareó las notas de una canción de Freddy Molina. Y los muchachos en ese momento no se sabían la obra. Y yo me alarmé, porque uno creció oyendo las obras de Octavio Daza, de Freddy Molina, de Rafael Escalona, de Gilberto Daza. Y fíjense lo importante que es estar renovando y que la gente conozca lo que somos y lo que tenemos. Yo le dije, Rodolfo, yo quedé sorprendido porque yo me imaginé que estas nuevas generaciones también conocían de nuestros poetas. Pero es natural, y ustedes hoy nacen en una época y de pronto podemos hablar de Rafa, ¿no? De José Gustavo Gómez Molina, de los muchachos de ahora. Lógicamente ellos, por allá en 20 años, también tendrán su historia. Pero ¿qué les dije yo? Esto no se puede quedar así. Y comenzamos un trabajo. ¿En qué consistió ese trabajo? En hacer una compilación de la obra musical de los patillaleros, el maestro Rafael Escalona, Freddy Molina, Octavio Daza, etcétera, y con esa obra logramos hacer un libro. De pronto ustedes han tenido la oportunidad de tenerlo en su mano. En el colegio hay varios ejemplares y aquí en el pueblo. Ojalá que lo puedan tener, porque ahí se van a encontrar con parte de la historia, de la filosofía y de la poesía patillalera. Ahí están alrededor de 300 canciones. No pudimos hacer el libro con todas las canciones, así lo queríamos, pero solamente Chiche Maestre nos ocupaba 200 páginas con 250 canciones. Y el maestro Gilberto Daza nos ocupaba 150 páginas. El maestro Escalona nos ocupaba 113. Entonces, cuando vimos eso, es imposible publicarle todas las obras. Entonces, ¿qué hicimos? Un ejercicio de tal manera que nos permitiera que se conocieran las canciones que de ellos menos se habían escuchado y también las más representativas. Fíjense lo importante que es estar uno detrás de la historia. Cuando hablábamos, por ejemplo, con el maestro Beto Daza, ni siquiera él conservaba el audio de la primera canción que le grabaron. Entonces esto es muy delicado y es muy importante porque hasta de su propio autor, hasta de su casa, se pueden perder piezas que son valiosas y que son importantes. Entonces, muchachos, la invitada es la socióloga Ruth Ariza. Quiero que con ese calor humano que nos caracteriza a los patillaleros, la recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. ¿Qué muchacho aquí apellido Maestre? Maestre, ¿sea el primer apellido o sea el segundo? Que tenga maestre. Maestre, ¿quién más? Venga acá, primo, usted. Sí, venga. Venga, usted también, venga usted. Ah, bien, qué bien. ¿El nombre completo de usted? Ricardo José Camargo Maestre. Camargo Maestre, este hijo de él, si no. ¿Sí o no? Bueno, resulta y pasa, profesora Ruth, este muchacho es sobrino de José Alfonso Chiche Maestre. El tronco de esa familia aquí en Patillal fue una señora que se llamó Ana María Villalobos. Ana María Villalobos
tuvo 2 hogares. Con Fernando Maestre y con Luis Maestre Céspedes. Este jovencito aquí presente, de pronto ni la mamá, ni la abuela, ni ninguno le ha dicho que es mi familia. Somos familia. Porque esa señora, Ana María Villalobos, era la madre de mi abuelo, que se llamaba José Domingo Maestre Villalobos. Entonces, eso es lo bonito de la historia de escudriñar. Cuando uno viene a ver, se enamora de la prima. Entonces, de esa misma señora, Ana María Villalobos, que nace Brígido Maestre, que viene siendo el abuelo de Elsie, el abuelo de Chiche Maestre. Ahí nace toda una familia inmensa de aquí de Patillal, donde está Dubis Molina Maestre, que es la mamá de José Gustavo Gómez Molina. Y si comenzamos a desnudar esa historia, cuando venimos a descubrir, somos familia. Por eso aquí ninguno puede pelear con nadie, porque cuando uno viene a ver, está peleando con su propia familia. Y ni se puede hablar. Cuando venimos a ver, estamos contagiados de esa familiaridad. Y fíjense que predomina en Patillal el apellido del esposo de la primera pobladora de nuestra tierra, que se llamó Vicente Sebastián Maestre. Aquí sigue lo mismo. Pero como en los tiempos pasados ocurría, cuando llamaban a los famosos hijos naturales y los legítimos, se colocaban el apellido de la mamá. Ahí se va perdiendo. ¿Quién les habla? Pudiera ser hoy Juan José Maestre García, y soy Juan José Corso Luques. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir investigando, y ahí nos vamos encontrando con nuestra historia y con la realidad de lo que somos. Y entonces, ¿y este jovencito de quién es hijo? Vamos a ver si sé algo, Rafael David Bravo Maestre, hijo de Giorgi, de Jorge Isaac Maestre más. Son primos. Ahí está la familiaridad. Miren, esa señora Ana María Villalobos era una señora morena de ojos verdes. Obsérvele los ojos Ajito Maestre, que viene siendo nieto de esa señora. Y ahí uno ve, caramba, es verdad, y eso no se pierde. Ahí están las raíces de esa familia cerquitica. Bueno, entonces vamos a abrir el conversatorio, le damos la palabra a la profesora Ruth, y más adelante para que ustedes hagan las preguntas que quieran y entramos en materia en este conversatorio.